Estimados estudiantes, soy la doctora Gisela Ascona y en esta ocasión les voy a ayudar a elaborar las referencias en normas APA 7. A continuación vamos a ver algunos casos. Verán en este ejemplo tenemos libros y obras de referencia. Para ello hay que tener en cuenta 4 puntos claves: autor o editor, la fecha, el título y la fuente. Dependiendo del tipo de documento hay que tomar en cuenta autor o autores, editor o editores, en el caso de fecha solo el año. En título tendríamos que tener en cuenta o el título del libro o también si es segunda edición en adelante, si hay algún tipo de volumen, si no es un libro en físico sino un audiolibro, ¿no? Si es un libro traducido o es un libro, ¿no?, que ha sido editado. Y en lo que respecta a fuentes, dependiendo, ¿no?, si tenemos solo la editorial en el caso de que el libro sea en físico o también si lo tenemos en virtual, ya sea que lo hayamos comprado en modo e-libro o le hayamos accedido a ella a través de la biblioteca virtual o otros accesos de base de datos virtuales. Entonces, ¿cómo referenciamos los libros? Hay que tener en cuenta lo siguiente. En este caso sería el autor, que sería el apellido, y la inicial del nombre. Hay que tener en cuenta estos detalles al momento de elaborar la parte inicial de la referencia de libros. Luego, entre paréntesis, tendríamos el año. Luego, en cursiva, tendríamos el título de la obra. ¿No? El título de la obra iría en cursiva. ¿Ya? Luego, entre paréntesis, si es de la segunda edición en adelante. Aquí hay que recalcar algo. Cuando es solo primera edición no se coloca, sino a partir de la segunda en adelante. Finalmente, la editorial. ¿Qué pasa si el libro es virtual? Se repite la misma ruta, solo que cuando llegamos al momento en la que supuestamente colocaríamos la editorial, en vez del editorial colocaríamos el URL. El URL. Este URL debe ser considerado en base a la ubicación donde se encuentra el libro. En el caso de artículos científicos también debemos considerar 4 partes. En este caso, el autor o editor, la fecha, el título y la fuente. En el caso del autor o editor, es autor o autores o nombre de grupo. La fecha, que puede ser el año y el mes, o el año, el día y el mes. ¿Ya? En este último caso es cuando el artículo está en proceso de publicación, ya que se escribiría entre paréntesis en prensa. O sea, quiere decir que el artículo ya fue aceptado, ¿no? Sin embargo, solo faltaría el proceso de publicación. Nada más. Pero son casos extraños. Cuando se tiene la primicia por fuente cercana, solo sabiéndose que el artículo ya fue aprobado, solo falta la publicación. Luego tenemos el título del artículo y luego la fuente sería el nombre de la revista, el volumen de la revista, el número de la revista y de qué página a página se
encuentra el artículo dentro de la revista. Y si el artículo está en virtual, el URL o el DOI, ¿no? Ahora, ustedes me preguntarán, de todo este esquema, ¿dónde se encuentra el nombre de la revista? El nombre de la revista se encuentra aquí. Este sería el nombre de la revista. Y si se dan cuenta, el nombre de la revista es la única que va, bueno, aparte del volumen, ¿no? El volumen, ambas van en cursiva. Ambas van en cursiva. Luego va el número, ¿ya? El número de la revista, y esto sería las páginas donde está ubicada el artículo, ¿ya? La ubicación del artículo. ¿Por qué? Porque dentro de la revista se encuentra, puede ser 8, 10, 15, 20 artículos científicos, ¿no? Entonces, el artículo que estamos utilizando para nuestra investigación se encuentra en alguna parte de esa revista. Entonces, por eso es esencial mencionar de qué página se encuentra el artículo, ¿ya? Si no hay, porque es una revista electrónica, ¿no? Porque algunas revistas están ya dejando de colocar número de página a algunos artículos, puesto que ya todo está ubicado en un espacio virtual, una base de datos virtual. Entonces, para eso está los URL, o en este caso el URL básico o el DOI, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces, hay que tener en cuenta este aspecto al momento de referenciar. Tenemos este caso, ¿no? ¿Cómo referenciar este artículo científico en inglés? Que creo tienen varias de este tipo para su tesis, o para su artículo, o para su trabajo académico. Bien. Por ejemplo, tenemos los autores, que en este caso son varios, ¿no? En el APA 7 se considera colocar, ¿no?, hasta 20 autores, ¿no? Cuando exceden de los 20 a 21 autores, ¿no?, se coloca puntos suspensivos y luego el último autor, ¿no? Claro, la pregunta que ustedes se harán es ¿cómo puede un artículo científico tener tantos autores? ¿Es posible ello? Sí, es probable, dependiendo de las normativas de algunas revistas, ¿no? Más que todo en las revistas de ciencias naturales, ¿no?, o de ciencias de la salud, ¿no? E incluso en lo que es el área de física, química, ingenierías, ¿no? En el área de humanidades es relativo, ¿no?, dependiendo del equipo de investigación que esté ejecutando el proyecto, ¿no?, y de la cual haya salido como producto el artículo, ¿no? Así que es probable que incluso hayan varios autores, ¿no? Bien, entonces, como les dije en el ejemplo anterior, es apellido, ¿no?, e inicial del nombre. Y si se dan cuenta, solamente es un apellido y una inicial, nada más. Luego el año, luego tenemos el título del artículo, ¿ya?, el título del artículo, ¿no?, y luego hay que tener en cuenta esto: apellido, inicial del nombre, el año, el título del artículo, ¿no? Y luego viene
el nombre de la revista y el volumen. El nombre de la revista y volumen, coma y el volumen. Y ambos van en cursiva. Es la única parte que va en cursiva. Luego está el número va entre paréntesis. Luego de qué página está. Y por último, ¿no? Es el URL o el DOI. ¿Ya? Creo que en este aspecto te está quedando bastante claro. Ahora vamos con tesis. ¿Ya? En el caso de las tesis, ¿ya? Tenemos autor, fecha, título y fuentes. Igual, 4 partes. Sin embargo, hay que tener en cuenta los detalles, así como los dos anteriores. En el autor, ¿no? Está, ¿no? El apellido y el inicial del nombre. En la fecha está solo el año. En el título, aquí van varias cositas. Va el título de la tesis en cursiva. Va entre corchete la tesis, ¿no? De tipo de grado. O sea, si has obtenido en modo bachiller, licenciatura, maestría, doctorado, PhD, entre otros, ¿no? Segunda especialidad, ¿no? Coma, y luego el nombre de la institución que te otorgó el grado, o que se le otorgó el grado base de la tesis, ¿no? En fuentes mencionas en dónde está ubicado, en una base de datos o en un repositorio, ¿no? Para finalmente, ¿no? Colocar su URL o, si en algún caso, el DOI de la tesis. Hay que tener en cuenta estos detalles. Los apellidos, bueno, en este caso el apellido del autor, la inicial del nombre, el año, entre paréntesis, el título de la tesis en cursiva, ¿ya? El título de la tesis, ¿ya? El título de la tesis, pero en cursiva, no olvidar, ¿ya? Entre corchetes, el tipo de tesis para el grado optar, ¿no? El nombre de la universidad que te está entregando el grado, y tener en cuenta colocar el nombre del repositorio donde está ubicada la tesis, ¿ya? El repositorio o base de datos. Y por último, lo que sería el URL, ¿ya? Entonces, el único texto o información de esta referencia que va en cursiva es el título de la tesis. Si se dan cuenta, solo es el título de la tesis. Esto nomás va en cursiva, nada más. Por último tenemos el listado de referencias, donde nosotros colocaremos todas las fuentes que hemos utilizado, los libros, los artículos científicos, las tesis que hemos usado para elaborar nuestra investigación. Debe estar organizado en orden alfabético y debe, a partir de la segunda línea de cada referencia, si se dan cuenta, debe estar en sangría francesa. Esto no debemos olvidar. De esa forma, nosotros presentamos un listado de referencias
impecable, sin ningún inconveniente. De esta forma, terminamos nuestra investigación. Bien, estudiantes, espero haberlos ayudado. Éxitos.